Shabbat Shalom, amados hermanos, muy buenos días. Hoy tengo el privilegio de estar en la plataforma CADE, Conceptos Adecuados de Edificación, trayendo el estudio de la porción de esta semana para Vaera, que significa y aparecí. Y a este estudio le he dado el título de Israel y las plagas de Egipto. Y esta semana iniciamos justamente el estudio de esta porción en donde vemos las plagas y aprendimos que el Eterno, tras escuchar el clamor de su pueblo, su dolor, el escarnio de vivir como esclavos en una tierra extranjera, sometidos a trabajos forzosos que no le dejaban tiempo para presentar adoración y exaltación al Elohim de Israel, como lo hacían sus antepasados, interviene para traer liberación y elige a Moisés y Aarón como instrumentos para llevar a cabo sus planes, sus proyectos. Entonces, vamos a ver en este cómo el pueblo de Israel nace justamente en este éxodo como nación, como pueblo, y toma conciencia de ser un pueblo que debía caminar con el Eterno y fue pieza fundamental en los planes del Eterno, como comenzamos a ver desde anoche. Entonces, vemos que todo este relato nos narra primeramente la capacidad libertadora del Eterno ante un pueblo que tenía una necesidad urgente de libertad. Esa necesidad es un derecho que tenemos todos los seres humanos, hermanos. El Eterno no, no creó la esclavitud. La esclavitud vino después, pero el Eterno vio y escuchó el clamor de un pueblo que estaba sometido, sometido por la fuerza de una nación poderosa y que ellos por sus propios medios no podían escapar. Entonces, esa facultad liberadora es la que vemos en el Eterno cuando crea un pueblo, que comienza con unos oprimidos y que vamos a ver más adelante cómo los libera. Entonces, vemos que el Eterno está presente en todo el proceso. Primero, el Eterno ve el problema y la necesidad de la liberación de su pueblo que clama por libertad. Luego, el Eterno los libera de una forma poderosa y deja a sus enemigos en circunstancias muy lamentables. Luego vemos que el Eterno hace un pacto y ahora los libertados son ahora un pueblo, ya no son más esclavos. Ahora bien, la segunda capacidad que vemos en el Eterno aquí es de ver y oír la opresión. Y hermanos, esto debe ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el Eterno tiene la capacidad de ver y de oír la opresión, el lamento, el clamor de su pueblo, esto nos quiere decir que Él está atento a nuestras necesidades, principalmente la de aquellos que son oprimidos, que son maltratados, que son abusados. Entonces, Él se manifiesta en este tipo de situaciones, dejándonos ver que Él es el único Elohim verdadero, que no hay otro como Él, porque los demás dioses, hermanos, son más bien creación en la mente del ser humano. Entonces vemos que el éxodo significa salida o partida y hace referencia a la salida de los hijos de Israel de Egipto con milagros poderosos hechos por su Elohim. Y este libro, por si usted no se había dado cuenta, es el que más milagros relata en todo el antiguo pacto. O sea, Éxodo es un libro donde usted puede ver las manifestaciones poderosas, los milagros del Eterno realizados a través de su pueblo. Y este libro relata, por lo menos la porción que vamos a ver hoy, relata 10 milagros, conocidos como plagas, como elementos de liberación. Para algunos, por medios de la fe,
porque los que tenemos fe, los que tenemos emuná, no dudamos de la intervención del Eterno. Pero hay otros allí afuera que cuando venimos a contarles los relatos de los portentos que hizo el Eterno por su pueblo, los ponen en duda. Entonces, vemos que nadie puede negar que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, porque está en fuentes históricas que dan fe de lo que la palabra del Eterno, la Escritura, nos relata. Lo que sí muchos ponen en duda es la forma en que el pueblo fue liberado, porque muchos no quieren creer en los milagros del Eterno. Las plagas de Egipto son narradas en este libro de Éxodo, escrito por Moisés, quien fue testigo de todos los hechos que se narraron aquí. Y se describen como eventos catastróficos enviados por el Eterno con el objetivo de liberar a su pueblo. Entonces, algunos estudiosos de la palabra interpretan esta historia con diferentes teorías o hipótesis científicas, tratando de explicarlas como si fueran elementos naturales y no como lo que realmente fueron, milagros. Unos dicen que fueron cambios climáticos, otros fenómenos geológicos, y otros dicen que los eventos narrados en la escritura no concuerdan con la historia. Y hoy vamos a ver eso antes de que entremos en el detalle de las plagas. A medida que estaba preparando este estudio, me topé con varias hipótesis de lo que ellos utilizan para refutar que el éxodo del pueblo de Israel no fue por milagros, sino por cambios climáticos. Y dicen que fue durante el reinado del faraón Ramsés II, que esos eventos fueron provocados por una erupción volcánica que afectó las aguas, hizo alteraciones geológicas y produjo todos estos eventos que fueron aprovechados por los hebreos para escapar de sus captores y decir que fueron hechos por su Dios. Que también dicen que el éxodo, tal y como relata la escritura, no existió. Y que las plagas fueron motivadas por cambios sociales que coincidieron con la expulsión de los Ixos de Egipto. Y que en realidad hubieron dos éxodos que fueron recopilados por Moisés como un solo relato. Otra hipótesis que utilizan para refutar los milagros del Eterno es que en realidad los hebreos eran Hapiru, que se sublevaron violentamente contra los egipcios y consiguieron escapar de la esclavitud mediante una guerra sangrienta. Las plagas en sí, ellos dicen que no tuvieron lugar o que fueron simplemente cambios sociales. Entonces, vamos a ver que a pesar de todas estas hipótesis, la misma escritura y la misma historia las refutan. Entonces, vemos que las plagas fueron enviadas por el Eterno por tres razones básicas. La primera, castigar la obstinación del faraón al no querer dejar salir pacíficamente a los hebreos, y por ello el Eterno interviene para que tanto los egipcios como los hebreos y las naciones fueran testigos de que Él es el único Dios verdadero y que los hebreos pudieran entender que Él cumplía sus promesas. La segunda, liberaba a su pueblo conforme a la promesa que Él le había hecho a Abraham por su misericordia y escogió para sí un pueblo esclavo al que había de liberar, descendiente de Abraham como Él lo había prometido y como lo había anunciado. También demostrar su superioridad y que Él es el único Dios verdadero, no solamente frente a los dioses egipcios, sino a los de las otras naciones.
Y estaba claro que para los egipcios sus dioses eran superiores y era necesaria la intervención del Eterno y que él demostrara que él es el Elohim creador, el único Dios vivo y el único Dios verdadero, y que probara la inutilidad de los dioses falsos y la necesidad de dejar en claro que el pueblo de Israel y las demás naciones entendieran que no existe otro Dios en el cielo ni en la tierra, porque Él es el Elohim creador de todo lo que existe. Entonces, vamos a ver el primer punto, la esclavitud, Israel en Egipto y la necesidad de una liberación. Y según lo que vemos en la escritura, los hebreos fueron esclavizados por los egipcios después de que se levantara un faraón que no conocía a José, de acuerdo a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y ante el miedo al crecimiento demográfico de los hebreos, les obligaron a realizar trabajos duros. Como vimos anoche, trabajos que hicieron que el pueblo levantara un clamor porque los estaban no solamente maltratando, sino que no tenían fuerzas, ni siquiera para cuidar de sí mismos, de sus familias y mucho menos adorar al Elohim verdadero. Entonces, esto fue determinado por dos motivos. Primero, el miedo de los egipcios, que en realidad no tenía ninguna base, a que los hebreos se aliaran con sus enemigos naturales. Entonces, esto convirtió a los israelitas en una seria amenaza para la seguridad interna del país y es lo que utiliza el faraón para mover el odio del pueblo hacia los israelitas. La necesidad de mano de obra, por ello, una de las actividades que desarrollaban los israelitas era la fabricación de ladrillos. Éxodo capítulo 1:14 dice que los egipcios eran grandes constructores y esto exigía una gran cantidad de ladrillos, así como también la necesidad de otro tipo de tareas domésticas. Entonces, esta opresión se hizo cada vez más pesada. La estancia de Israel como esclavos en Egipto fue aproximadamente de 215 años y ese tiempo inicia el conteo desde el llamado de Abraham hasta la entrada de Jacob en Egipto, y ahí usted puede ver la exactitud de los 215 años. Entonces, Génesis 12, del 4 al 5, dice y establece que 215 años de los 430 años que relata Éxodo 214, la estancia real de Israel como esclavos de los egipcios es más o menos de 430 años, porque se debe incluir la permanencia en Canaán, tanto como la estancia en Egipto, desde que Abraham fue llamado hasta el Éxodo. Entonces, debido al clamor del pueblo, era necesaria su liberación. Y la palabra clamor puede significar literalmente un llamado o un pedido de ayuda, un grito desesperado en un periodo de máxima opresión. Y aunque para algunos esto no sea más que un mito, queda sobradamente probado por la arqueología, la historia y diferentes hallazgos que Israel sí fue esclavo de Egipto. Entonces, la otra hipótesis que utilizan es el cambio climático durante el reinado de Ramsés II. La salida de los hebreos de Egipto después de la esclavitud es sin duda alguna, hermanos, el acontecimiento más importante, más grande de la historia del pueblo de Israel, ya que marcó su nacimiento como pueblo escogido por el Eterno. Ellos entran a Egipto como una familia, pero salen como una nación. Y hay cada vez más estudiosos que sostienen que la salida de Egipto se produjo por una intervención directa del Eterno. Y muchos, según algunas investigaciones, sostienen
que se produjo por otras razones. ¿Por qué está pasando esto? Porque no quieren reconocer, al igual que el faraón, la existencia del Elohim de Abraham, del Elohim de Isaac y del Elohim de Jacob. Y fíjense esto, según un artículo publicado en la edición digital del ABC, un grupo de investigadores científicos encontraron evidencias que las plagas de Egipto que permitieron la salida de los hebreos pudieron ser una consecuencia de una cadena de fenómenos por la erupción de un volcán. Pero miren esto, según esta hipótesis, las plagas azotaron la ciudad de Pi-Ramsés en el delta del Nilo, capital de Egipto, durante justamente el periodo en el que reinó el faraón Ramsés II. Y según algunos climatólogos, se produjeron por un cambio drástico en el clima de la zona hacia el final del reinado de este faraón. En el reinado de este faraón, el clima fue muy seco y húmedo, muy favorable, pero solo duró unas décadas. Luego, el clima cambió a un periodo muy seco que fue el detonante de las plagas, según ellos. Ahora bien, lo primero que tenemos que analizar nosotros como creyentes e investigar es si en realidad Ramsés II fue el faraón del Éxodo, o sea, fue el faraón de Egipto durante la estancia y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y lo primero es que nunca aparece, y usted lo sabe porque ya lo hemos venido estudiando, el nombre del faraón del Éxodo en la escritura. Esto es una idea que ha surgido simplemente para poder negar la existencia del Eterno. En Primera de Reyes 6.1 podemos ver que dice, y aconteció que en el año 480 del éxodo de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Iyar, que es el segundo mes, él empezó la construcción de la casa de Judá. Aquí tenemos un dato muy importante. Este versículo dice y sincroniza el año 480 a partir del Éxodo con el cuarto año del reinado de Salomón. Sabemos que Salomón fue el rey de Israel entre los años 970 a 931 antes de la era común. Y esta información es importante porque nos va a permitir colocar en la historia, poner una fecha del éxodo de los hijos de Israel. Y el último año del reinado de Salomón fue el 931 antes de la era común, pues él reinó por 40 años. Entonces, su cuarto año fue 966 antes de la era común, cuando el segundo mes, Sif, que luego se le puso el nombre de Iyar, como lo conocemos hoy día en el calendario hebreo, cayó en primavera, la primavera del año 966 antes de la era común. Entonces, si fechamos este segundo mes del 480 antes de la era común, fue en 966. Entonces, nos dejarían 479 años antes del 966. Entonces, podemos ver que el éxodo sucedió en el 1445 antes de la era común en la 18ª dinastía de los faraones. Entonces también podemos basar en 3 hechos arqueológicos para nosotros poder determinar esta fecha. La mención de Israel por parte de una fuente egipcia, recuerden que estuvimos estudiando que muchas veces los egipcios no registraban el periodo en que ellos eran dominados por otras naciones, pero podemos tener fuentes fidedignas porque los miembros del pueblo, o sea, los habitantes, llevaban sus propios registros. Y una fuente menciona a Israel como un grupo étnico viviendo en Palestina alrededor del año 1210 antes de la era común, lo que demuestra que los israelitas ya vivían desde hace un tiempo en lo que hoy conocemos como Transjordania. Entonces también las cartas de El Armaná son cartas diplomáticas entre gobernantes de Canaán
a los faraones egipcios pidiendo ayuda ante la conquista de lo que ellos llamaron Abirús, los hebreos. Entonces, la conquista de Jericó, que nos permite datar o poner fecha al éxodo entre el 1441 y el 1445, que es la fecha que nosotros estamos sugiriendo como posible fecha en la que los hebreos estuvieron esclavizados en Egipto. Entonces, pero sobre todo, hermanos, sobre todo, que tenemos estos registros en la escritura. Entonces, por lo que el éxodo no puede coincidir, hermanos, con el reinado de Ramsés II. Además, podemos ver otras cosas. No hay ninguna constancia de que este faraón Ramsés II muriera ahogado en el Mar Rojo, como nos lo dice el Salmo 136:15, sino que Ramsés II murió de muerte natural y tenía más de 90 años. Su hijo primogénito tampoco falleció, y sabemos por el relato bíblico que el hijo del faraón del Éxodo murió a causa de la plaga. Tampoco hay evidencia de que el ejército de Ramsés II se hundiera en el mar. Además, porque varios elementos de lo que nos narra la escritura resultan incompatibles con esa fecha. Entonces, por lo tanto, podemos ver fidedignamente que Ramsés II no fue el faraón del Éxodo. No sabemos con exactitud si en el reinado de este faraón hubieron cambios climáticos drásticos, pero si los hubieron, no pudieron ser la causa de las plagas, porque ni siquiera él fue el faraón del Éxodo. Entonces, al reconocer que la fecha del Éxodo era aproximadamente en el 1445 antes de la era común, esto nos va a llevar a nosotros en la historia a Tutmosis III, faraón que gobernó Egipto durante 36 años, del 1492 al 1450 antes de la era común, y este es posiblemente el faraón que oprimió a los hebreos. Amenhotep II como el faraón del Éxodo y las plagas, porque recordemos algo importante. Cuando salimos del libro de Génesis y entramos en el libro de Éxodo, hay un faraón que es el que oprime, el que manda a eliminar a los bebés hebreos. Pero cuando llega Moisés de su exilio y de vivir con su suegro Yitro a Egipto, había otro faraón gobernando, porque el faraón, cuando él salió huyendo por haber matado a un egipcio que maltrataba a los hebreos, ya había muerto, y la escritura nos da fe de esto. Entonces, la ciudad de Ramsés, que menciona Éxodo 1:11, menciona a ciudades de almacenamiento y menciona la ciudad de Pitón y de Ramsés. Y esto es usado también por muchos para determinar que el faraón de Éxodo fue Ramsés II. Ya sabemos que no es así. Pitón, esta ciudad, Pitum, traduce como casa del dios Atum. Fue una ciudad importante de almacenaje, estaba situada al este del río Nilo, aunque no era una ciudad que estuviera en la costa. Pero se cree por informes que se han encontrado que a finales de la 19 dinastía de faraones era una ciudad de almacenaje de agua potable para hombres y animales, debido a varios estanques que estaban situados en esta ciudad. Entonces, la ciudad de Ramsés se ha identificado por varios eruditos como la ciudad del Tanis. Se llamaba antiguamente Avaris, capital de los Ipsos, y Ramsés II la agrandó, la embelleció y le dio su nombre. Entonces, en excavaciones arqueológicas que se han hecho en esta ciudad de Avaris en los años 90, se descubrió que esta ciudad no fue abandonada totalmente después de la expulsión de los Ipsos. Recordemos que los Ipsos eran descendientes de Sem. Se dice también que el faraón que puso a José como segundo de la nación de Egipto era un Ipso.
Entonces, en estas excavaciones se descubre una estructura que fue una base de operaciones para campañas militares. Entonces, esta estructura estaba construida con ladrillos. Esto significó que hay evidencias de que se construía con ladrillos antes del reinado de Ramsés II, lo que confirma lo que estamos explicando. Entonces, no puedo entrar en tantos detalles, me gustaría poder contarles todo lo que encontré, pero por cuestión de tiempo tenemos que seguir avanzando. Entonces, ya sabemos que Ramsés no fue y no pudo ser, porque la fecha en la que él reinó no concuerda ni con los relatos de la escritura, ni con la evidencia arqueológica, ni de la historia. Entonces, la hipótesis que utilizan para desmentir que los milagros fueron hechos por el Eterno, de que fue una erupción volcánica, se basa en que en realidad las plagas que se describen en el Éxodo fueron causadas por la erupción de un volcán Tera, en la actualidad isla de Santorini, en Grecia, en el mar Egeo. Esta erupción arrasó la cultura minoica. Ocurrió durante la Edad de Bronce y causó un cambio climático en el Mediterráneo Oriental. Usted lo puede buscar. La erupción generó una columna de humo y ceniza por más de 40 kilómetros de altura y 200 de diámetro que afectó a las regiones ubicadas a cientos de kilómetros. Y Egipto estaba a 700 kilómetros de donde ocurrió esta erupción volcánica. Y hay 3 métodos que podemos ver que fueron utilizados para poner fecha a esta erupción. Entre el 1639 y 1616, por la datación o la evidencia de las pruebas que se han hecho de radiocarbono. En 1628, por la manera de fechar dentro del dendrocronológico, o sea, una medida de calcular el tiempo. Y entre el 1530 al 1500, fecha que ha sido identificada por varios arqueólogos. Entonces, la narrativa del Éxodo nos dice que primero se enviaba una advertencia previa. Luego, la diversidad de dataciones y fechas de este suceso. La narrativa del Éxodo, el método histórico gramatical, también es utilizado para verificar si esto fue cierto o no. Entonces, el método histórico gramatical es un método de análisis bíblico que se desarrolló de forma oficial y se basa en 2 clases de análisis. Primero, en el análisis gramatical, o sea, cómo se hablaba, cómo se escribía en ese tiempo, usando el idioma original y literario. Y el estudio histórico y la historia, hermanos, no se puede cambiar. Por más que nosotros queramos ajustar las cosas a nuestro pensamiento, la historia no se puede alterar. Y el Eterno opera en la historia, no solo a nivel de nación, sino que también en el plano individual, como lo hizo con el faraón. Moisés escribió el libro de Éxodo y lo hace desde la perspectiva de ser un testigo presencial de todo lo que sucedió. Y él usó muchos términos egipcios, utilizó descripciones minuciosas de las diferentes costumbres, el conocimiento de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Hermanos, conocemos la respuesta. El Eterno no hace nada al azar. Moisés fue un hebreo que vivió por 40 años en medio de los egipcios. Y no como un egipcio cualquiera, no. Él tuvo acceso al palacio. Él tuvo acceso a los reyes. Y él sabía cómo vivían. Él sabía cuáles eran sus costumbres, cómo pensaban, cómo manejaban las cosas. Y estos son detalles, hermanos, que son veraces, que él escribió y que no pudo inventar. ¿Por qué? Porque si usted corrobora la narrativa de Moisés con la vida, coge cualquier libro
que narra las costumbres de Egipto, usted se va a dar cuenta que coinciden. Y en ninguno de esos acontecimientos se narró algo que estuviera sucediendo como un fenómeno natural que afectara no solamente la nación de Egipto, sino las naciones en sus alrededores. Entonces podemos ver que esta hipótesis, esta objeción, también queda refutada. Entonces, la próxima relato, ya lo voy a entrar ya en el estudio de hoy. La sangre. Sabemos que la primera demostración de poder fue con la serpiente, pero estudiando a profundidad, cuando ellos realizan el milagro que la vara se convierte en una serpiente o cocodrilo, porque dicen que la traducción literal de la palabra que se utiliza aquí en el original es más como un animal que parece un cocodrilo, pero bueno, sea un cocodrilo o una serpiente, esto fue una señal. La primera plaga es la que convierte al río Nilo en sangre. Y el término hebreo para sangre es dam. Es un sustantivo masculino singular y se traduce literalmente como sangre, como la que cuando se derrama cuando morimos, ya sea por un hombre o por un animal. Y este sustantivo va acompañado del verbo nifal, que está en tercera persona plural. Hafak se traduce como cambiar de aspecto en la sangre. También tenemos el verbo naká, que se traduce como golpear, azotar con fuerza, que acompaña este verbo, hafak, y el sustantivo dan. Por lo que el texto nos da la siguiente información. Fíjese en esto. En el momento que golpee o azote el río con la vara, sus aguas cambiarían de aspecto en sangre humana, o sea, de agua a sangre humana, o también posiblemente la sangre de un animal que tiene el mismo espesor y la misma textura, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Entonces, no se dice que el agua se tiñó de rojo. No, hermanos. Habla literalmente de un cambio, de que el agua pasó a ser sangre. Tampoco se está hablando de algo simbólico, ni de algo que se produjo por casualidad, ni por elementos de la naturaleza. La sangre llenó todo. Dice la escritura que apareció hasta en las vasijas y en los depósitos de agua. Éxodo 7:19. Y hasta en los pozos que se cavaban, de acuerdo a Éxodo 7:23. Entonces las aguas del Nilo no tomaron un color rojo parecido al de la sangre, no, hermanos. Las aguas del Nilo cambiaron de aspecto, de textura, su elemento de ser agua a ser sangre. Y no solo el Nilo, sino todos los canales, agua que estuviera almacenada. O sea, la gente vio sangre, olía todo como sangre. No es que parecía sangre, hermanos, no. Era sangre literal. Y en el momento que esto ocurría, esto no podía ser controlado por nosotros los seres humanos, ni mucho menos por causas naturales. Entonces, tristemente, aunque quieran utilizar hipótesis para negar la intervención divina, la intervención del Elohim de Israel, aunque quieran, sus teorías no se ajustan a lo que dice la escritura, pero tampoco a lo que quedó registrado en la historia. Todo demuestra, amados hermanos, que fueron actos del Eterno para liberar a su pueblo. Y es por eso que podemos llamarlos actos naturales, milagros. ¿Por qué? Porque Él creó la naturaleza, Él sabe cómo se compone todo. Él es el único que puede hacer esto.
Entonces, ¿por qué quise traer esto? Antes de entrar un poco más profundo en lo que son las plagas, porque hermanos, hoy en día se nos quiere robar la fe en la escritura. Se nos dice que son solamente cuentos y que son teorías humanas, pero no es así. Nosotros sabemos que la escritura es viva, es veraz y transforma nuestra alma. Y antes de entrar en las plagas, quiero hablarles de una última hipótesis, y es la que ellos dicen que los hebreos eran ipsos. Entonces, para algunos expertos en el relato del Éxodo, sabemos que uno de los puntos importantes es la celebración del Pesaj o la Pascua. Entonces, aquí es donde comienzan las dudas de los que quieren quitar la evidencia del Eterno. Y es el hecho de que ellos no quieren aceptar el relato del Éxodo como está narrado en nuestras Biblias. Pero aún así, la historia confirma todos los sucesos. Según la teoría que ellos utilizan o que se basan, de que los hebreos no fueron libres conforme al relato de la escritura, sino que fueron expulsados de Egipto, esto estaría ligado a la expulsión de los ipsos como un evento que se relata en la literatura egipcia. Según esto, Moisés hizo una alianza con los ipsos que estaban refugiados en Jerusalén después de ser derrotados por el faraón Amotse. Y los ipsos vieron una oportunidad en este levantamiento de los hebreos, a quienes les llamaban leprosos, y enviaron un gran ejército para apoyar a los rebeldes y volver a conquistar Egipto. O sea, haciendo realidad el temor del faraón, de que los hebreos se iban a aliar con los enemigos de Egipto. Entonces, la unión de Moisés con los ipsos instauró en Egipto un reinado del terror que duró 13 años, y el faraón Seti I y su hijo Ramsés, que tenía 18 años, avanzaron desde Etiopía con un gran ejército y expulsaron de Egipto a los ipsos y a los hebreos, a quienes eran llamados leprosos. Entonces, la palabra ipso es una versión helenizada del término egipcio Hekak Kasur, que significa gobernantes de tierras extranjeras. Josefo, el historiador judío, explica el nombre como reyes pastores, pero esto es dudoso. Los nombres de los diversos gobernantes ipsos indican que la mayoría de ellos fueron semitas, aunque unos pocos tenían nombres indoeuropeos. Los ipsos gobernaron la zona del delta del Nilo más de 100 años, estableciendo la 15ª dinastía, en el periodo que se denomina el segundo periodo intermedio. Y algunos de estos reyes extendieron su poder hasta Egipto, al paso que otros encontraron necesario tolerar a los gobernantes locales en diferentes partes del país. Ahora bien, hay evidencias suficientes para saber que tanto José como Jacob llegaron a Egipto en el periodo de los ipsos. Muchos eruditos bíblicos están de acuerdo en ubicar a José bajo el gobierno de los ipsos. Además, miren esto, la cronología y la narrativa bíblica puede ubicar a José en la mitad del periodo de los ipsos. Y además, el relato de José nos habla claramente del periodo ipso, ya que la narración descubre un ambiente egipcio en numerosos detalles. Además, la mención en Génesis 39:1 de Potifar como varón egipcio nos muestra que los reyes ipsos, aunque tenían más confianza en oficiales de razas emparentadas, no eran tan repulsivos hacia los egipcios, ya que Potifar era un alto funcionario del rey y era un egipcio. Entonces, la mención en la narrativa del Génesis de carros y caballos, se sabe por pruebas arqueológicas que los carros y caballos
fueron introducidos en Egipto por los gobernantes Hicsos, ya que se desconocían anteriormente en el país, por lo que las actividades de José no pudieron efectuarse antes del periodo de estos reyes, porque no habían carros y caballos. Entonces José llegó como esclavo a Egipto y solamente un esclavo semita podría promocionar a su puesto bajo los reyes de Hicsos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que los egipcios eran clasistas, hermanos. Un egipcio ni siquiera comía en la mesa de un extranjero. Recordemos el relato de José cuando invita a sus hermanos a su casa. Dice que los egipcios estaban comiendo separado, José separado y los hermanos en otra mesa. Y si usted necesita, vuelva al relato y reléalo y se va a dar cuenta. Entonces, si el faraón hubiese sido egipcio, no promueve a José a segundo en mando. En Éxodo 1:8 se nos dice que se levantó un rey que no conocía a José. Esta declaración se entiende desde el punto de vista que hace referencia a un faraón de la 17 o 18 dinastía en Egipto, que había expulsado ya a los reyes Hicsos y que odiaba a todos los que había favorecido o recibido favor de ellos. Estos gobernantes semitas fueron amistosos con sus hermanos los hebreos y bajo su gobierno José se elevó en honor y fama. Sin embargo, como gobernantes extranjeros, hermanos, ellos eran odiados por los egipcios. Y más que usted conoce la historia. Mientras José iba recogiendo la riqueza a medida que el hambre azotaba Egipto y todo se convirtió en pertenencia del faraón, su familia estaba resguardada en Gosén, prosperando fuera de todo este ambiente. ¿Y qué estaba sucediendo? La escritura lo relata. Los egipcios comenzaron a odiar a los hebreos. Y la historia aquí lo está confirmando. Entonces, esto sería contrario a la hipótesis que gobernaron con mano de hierro o de forma violenta. La preocupación de estos gobernantes se ve en que hicieron caso de la advertencia de José. Y el faraón, que colocó a José como segundo, escuchaba, apreciaba los consejos que José daba. Por eso lo pone como segundo en mando. Porque sabía que la presencia del Elohim vivo estaba en él. Entonces, no pudieron invadir Egipto de una forma violenta. Además, según estudios realizados, revelan que gran parte de la población extranjera emigraron de diferentes países y este patrón también se repetía durante la época de los Hicsos, lo que concluyó que los Hicsos no pudieron invadir Egipto de forma violenta ni con ejército, sino que fueron asentándose en olas migratorias en el país. Por lo tanto, no había ningún alzamiento de los Hicsos, ni mucho menos de los hebreos, lo que sugiere que la hipótesis de que Moisés se aliara con los ejércitos Hicsos no es cierta, hermanos. Otra hipótesis que queda descartada. Ahora bien, la expulsión final de los Hicsos sí sucedió. Fue realizada por Amosis I en el 1550, por lo que los Hicsos y los hebreos no pudieron ser expulsados juntos, ya que no coinciden las fechas. Hermanos, la Biblia es veraz. No permita que nadie le ponga duda. No que el Nuevo Testamento, que tiene muchas cosas, puede ser una mala traducción, pero les digo algo, la escritura se defiende sola. Donde quizás hubo un cambio, busque que hay un versículo que lo aclara. Su Biblia es veraz, es la palabra del Eterno, son sus instrucciones para nosotros.
Entonces, regresando al relato de la porción Vaera, sabemos que los israelitas se habían hecho muy numerosos. Ya sabemos que el temor se apoderó del faraón y del pueblo de Egipto. Los vieron como enemigos, los sometieron paulatinamente, porque la esclavitud no llegó de repente, fue algo paulatino, hasta llegar a una esclavitud con trabajos muy duros, que los sofocaban y que cada día fueron más crueles. Por eso había una necesidad imperiosa de liberación. Y ellos fueron esclavizados a tal punto que tenemos que reconocer, hermanos, ellos no iban a poder ser libres por ellos mismos. El Eterno interviene, se le revela a Moisés, le da su nombre y le dice que iban a presenciar cómo el Eterno, que ya había escuchado sus lamentos y vio su opresión, iba a actuar en favor de su pueblo. Y hay 4 aspectos que nosotros necesitamos ver en la acción de la liberación del pueblo de Israel a través del Eterno. La primera es la acción liberadora. Éxodo 6:6 dice, Dios libera a su pueblo y produce un cambio de estatus. Segundo, el Eterno formará una nación haciendo un pacto con Israel. Éxodo 6:7. Ellos iban a ser un pueblo que adoraran al único Elohim verdadero. Iban a ser monoteístas, a pesar de que a su alrededor todas las naciones eran politeístas. El Eterno iba a establecer una relación permanente con su pueblo. Iban a ser libres y iban a ser constituidos como una nación especial, separada para él. El Eterno quería que experimentaran la libertad en toda su plenitud, en base a la promesa que él había hecho a Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Él iba a castigar la obstinación del faraón. Ese iba a ser el primer paso. Y también necesitamos comprender que es natural que el faraón no conociera Yud-Heh Bat-Heh. Primeramente porque el faraón en sí era considerado un dios. Y no había una noción dentro de su pueblo de que había un Elohim que iba por encima de todo lo que ellos consideraban dioses. Entonces, en Éxodo 7, 3 y 4, donde el Eterno dice, yo endureceré el corazón del faraón. Y hay otro versículo en Éxodo 8:15 que dice que Faraón endureció su corazón. Entonces, el primer texto es utilizado por muchos que no creen en la palabra para argumentar que el Eterno actuó de manera incorrecta y que le quitó el libre albedrío al Faraón. Eso lo vimos anoche. Pero ya sabemos que no fue así. La primera declaración, cuando dice Dios endureció el corazón, se hace mención de esto en 10 ocasiones en todo el relato de el Éxodo. Y en 8 de ellas, Éxodo 4:21, 9:12, 10:20, 10:27, 11:10, 14:4, 8:17. También esto lo vimos anoche, pero voy a refrescarlo. Se emplea la palabra Hazak, que significa que Dios haría firme el corazón del faraón, de modo que no se conmoviera y cambiara sus sentimientos hacia Israel. O sea, lo que le explicaba la hermana al inicio. El Eterno solamente iba a afirmar, a enfatizar lo que ya el faraón tenía en su corazón. Y en Éxodo 7:3 se utiliza otra palabra que es kashak, que implica que el Eterno haría duro e insensible el corazón del rey. Y en Éxodo 10:1 se utiliza una tercera palabra que es kabed, la cual significa que el Eterno ha pesado el corazón de Faraón porque se ha hecho insensible a la influencia divina. El faraón rechaza la petición de Moisés y de Aarón, y ese rechazo hace que el faraón se sitúe en una abierta confrontación con el Eterno.
Uy, si él hubiese sabido en ese momento con quién se estaba enfrentando. Y ahora su corazón es endurecido judicialmente. El Eterno actúa sobre el mismo principio, porque el faraón era un opresor. Él oprimía a su pueblo y el faraón se endurece ante la petición. Él no escuchó razones. Fíjense que llega un momento en cuando se están desatando las plagas que sus propios consejeros le dijeron, ¿no te has dado cuenta que Egipto está destruido? Que el Dios de los hebreos es más fuerte que nuestros dioses, pero él no escuchó. Él era un dictador con poder absoluto. A él no le importaba la situación de unos esclavos, ni tampoco la opresión y el sufrimiento de los israelitas, ni de su propio pueblo. El conflicto aquí es entre el Eterno y el faraón y los dioses de Egipto. Por eso es que él le dice, ¿quién es Judá para que yo deje salir a Israel? Y es aquí cuando el Eterno decide llevar a cabo señales milagrosas para que el faraón, los egipcios y su pueblo vean que yo soy Elohim, yo soy Yud-Heh, como dice la palabra. Entonces, su obstinación continuó y esa obstinación es lo que estaba haciendo era negar la existencia del Elohim verdadero, hermanos, como estamos viendo en el día de hoy. Que a pesar de que tenemos todas las señales, se siguen levantando hipótesis y teorías y pensamiento y que esto y que aquel dice para refutar la existencia no solamente del Elohim verdadero, sino de la veracidad de la palabra. Entonces, esta frase se refiere a la continua negativa del faraón de liberar a los israelitas. Y hay también 10 declaraciones que indican que el faraón fue quien endureció su propio corazón. En 4 de ellas, Éxodo 7, 3 y 22, 8, 19, 9, 35, se utiliza la palabra hazak, hacer firme. Y en 5 ocasiones, Éxodo 7, 14, 8, 15 y 32, Éxodo 9, 7, 34, se utiliza la palabra kabed, que significa ser pesado. Y en una ocasión, Éxodo 13, 15, que lo vamos a ver en la próxima porción, se utiliza la palabra kazak, hacer duro. Significa esto, hermanos, que el faraón nunca hizo caso a la demanda del Eterno de dejar salir su pueblo. Entonces, en hebreo, esta frase, endurecer el corazón, enfatiza más bien los aspectos racionales o volitivos, o sea, volubles de la naturaleza humana. En la escritura, el corazón es visto básicamente como el centro del pensamiento racional y toma de decisiones. Hemos aprendido que en hebreo el corazón está conectado con nuestro cerebro. Y esto significa que la persona no está usando de manera apropiada sus capacidades racionales. Y esta decide permanecer impasible ante un hecho concreto. Por eso anoche estábamos mirando la relación entre un corazón endurecido y una mente cauterizada. Entonces, cuando leemos que el faraón endurece su corazón, significa que fue obstinado, que se aferró a su postura desafiante a pesar de las razones y los argumentos y las maravillas, los milagros que el Eterno estaba haciendo ante sus ojos. Su actitud era irracional. El corazón corresponde al centro de su personalidad, siendo sede de sus deseos y las decisiones. Y por eso se dice que fue duro e insensible, a pesar de las advertencias que se le daban. Y es por eso que él mismo inicia una lucha con el Elohim de Israel, porque él lo dijo desde el principio, ¿quién es Yud-Heh-Vah-Heh? No conozco ese Dios. O sea, su orgullo, su altanería era tal que ni siquiera le permitió considerar
que él se estaba enfrentando al Elohim por sobre todas las cosas, porque no existe otro. Entonces el Eterno le permite al faraón tener un margen de elección. Sí le dio libre albedrío. ¿Por qué? Hermanos, enviaba 2 plagas, anunciaba, y una tercera sin aviso, dándole la oportunidad de que él se arrepintiera y dejara ir al pueblo. Y el resultado, ya lo sabemos. Las plagas fueron aumentando de intensidad y en la porción Bo, que es la que vamos a ver la semana próxima, vamos a ver el desenlace. Lo primero es la guerra de las serpientes. Con esto ya voy a ir avanzando, porque hay otro punto que quiero hablar antes de que concluyamos la reflexión de hoy. Y aquí en la guerra de las serpientes hay algo muy importante que quiero señalizar. Y es que esta señal era muy significativa por el simbolismo de la serpiente o los cocodrilos en Egipto. La palabra hebrea normal que se utiliza para serpientes nahash, que significa silbar, y se refiere a una cobra, ya que la cobra nunca ataca sin antes inflar el cuello y silbar. Y es una serpiente peligrosa y muy venenosa. Y esta serpiente era muy significativa en Egipto, porque formaba parte de la corona del faraón y representaba a la diosa Ucho o Bayet, adorada en el Bajo Egipto y símbolo de la fuerza que daba la victoria sobre sus enemigos. Entonces, cuando se realiza el milagro, el rey manda a buscar a sus sabios, sus consejeros, sus hechiceros. Y hay un punto aquí muy importante, porque ellos hacen una demostración parecida. Ellos tenían poderes ocultos, utilizaban talismanes, estoy hablando de los hechiceros, y amuletos dotados por supuestas influencias para el bien y para el mal. Pero lo que ellos utilizaban era magia, hermanos, era magia popular, esto no es un milagro. Ellos hacían encantamientos y la vara de los magos en realidad no se volvieron realmente en serpientes. Ellos hacían señales engañosas, por eso ellos no podían lograr los mismos resultados, por eso la vara de Moisés se come las otras para demostrar que lo que ellos hacían no era un milagro como lo que estaba haciendo el Eterno. Y ustedes ven que ellos hacían las demostraciones, pero no podían revertirla. Entonces, el Eterno hizo una promesa a Abraham y él iba a cumplir esa promesa a cabalidad. Pero en el camino, el Eterno quería que el pueblo de Egipto entendiera que ninguna de esas divinidades o dioses a los que ellos servían era el Dios verdadero. Y es por eso que trae las plagas. Y acuérdense que anoche hablamos de 3 grupos de plaga. Eran 10. Y aquí solamente se sitúa 9 porque la plaga de la muerte de los primogénitos siempre se pone aparte. El primer grupo de plagas, la sangre, la rana y los mosquitos. Las 2 primeras con advertencia, la tercera llega sin advertencia. El segundo grupo, las moscas, la peste en el ganado, estas 2 con advertencia, llega la última, la úlcera sin advertencia. El tercer grupo, granizo y langosta. Y la tercera la vamos a ver en la próxima parashá, que es las tinieblas. Para terminar con la muerte de los primogénitos. Entonces, la serie de 3x3 plagas, o sea, 9, llevan a un clímax de una 10ª
Sabemos que el 10 simboliza la totalidad. Los magos y los hechiceros de Egipto intentaban copiar las plagas y solamente pudieron hacer trucos parecidos de las dos primeras, hermanos. Cuando llegaron a la tercera plaga, hicieron todo lo que ellos conocían con sus magias, sus encantamientos, y no pudieron. Y comenzando con el segundo grupo de las plagas, de la cuarta a la sexta, aquí comienza a haber otra cosa importante. Se hace una distinción entre los israelitas y los egipcios. La tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, escapa del poder destructivo de esta serie de plagas. La primera plaga, el agua del Nilo, que se convirtió en sangre literal, fue dirigida al Nilo, vida y corazón de Egipto. Entonces, la segunda plaga, la invasión de las ranas, estaba destinada a alcanzar el mismo fin que la primera, destruir la fe en el río que tenían los egipcios como objeto de adoración. Y esta plaga para los egipcios fue un castigo doble. Por una parte, los egipcios son gente limpia y amante de la higiene. Recuerden que ellos incluso se rasuraban los cabellos para que no tuvieran piojos y usaban pelucas. Imagínense todo contaminado con sangre y después por las ranas. Y luego de que se eliminan las ranas, el olor que había. Entonces, la tercera plaga, la invasión de piojos, que también en algunas Biblias se traduce como mosquitos para esta plaga, era también en contra del dios Heb o Kep egipcio, un dios al que ellos se representaban como un hombre verde con una corona de ganso en la cabeza. Para ellos este era el dios de la tierra, soporte físico del mundo y representaba el principio de la fertilidad. Imagínense, hermanos. La cuarta plaga, la de las moscas, la palabra hebrea para referirse a moscas en esta plaga es arob, que proviene de la palabra mezclar y se refiere en general a una especie de moscas o insectos voladores grandes y venenosos cuya picadura era extremadamente dolorosa, tanto para el hombre como para la bestia. La quinta plaga, la mortandad en el ganado. La religión egipcia degeneró en una variedad de cultos a distintos animales. Edificaron templos en honor a ellos y hemos de notar que Éxodo 9:3 dice que murió el ganado que estaba en el campo y en el Éxodo 6:6 dice que todo el ganado de Egipto. No hay confusión, hermanos. Los animales afectados por esta plaga no eran el ganado mencionado en lo que vamos a ver o lo que vimos ya en esta semana en Éxodo 9:6. Se trataban de los animales domésticos y animales que en ese momento estaban en el campo. Esto significa que los animales que estaban en los establos no murieron de esta plaga. Por eso se menciona más ganado después de esta plaga. Y aunque los egipcios adoraban a muchos animales, tanto salvajes como domésticos, la naturaleza de esta plaga era en contra de los animales considerados no salvajes, o sea, que estaban en el campo en ese instante. Y solamente se salvaron los animales de los egipcios que escucharon la palabra del Eterno cuando la advertencia de que todo lo que estuviera en el campo iba a morir. La sexta plaga, úlcera. Esta plaga tiene varios aspectos importantes. Afectó al ganado y en los humanos. Cuando Moisés esparció un puñado de ceniza de un horno en el aire. Y el simbolismo es claro, hermanos. Cuando el fino polvo cayó sobre la tierra, también lo harán las úlceras sobre los seres vivos de Egipto. Los egipcios
adoraban tantas deidades sanadoras y a veces sacrificaban seres humanos en su honor. Las víctimas eran quemadas vivas en un altar y sus cenizas eran recogidas por los sacerdotes, quienes las arrojaban luego al aire para que el viento las esparciera. Así el mal y la enfermedad se alejaban del pueblo y esto se consideraba una bendición. Es por eso, hermanos, que Moisés toma las cenizas de un horno para esparcirlas y cayeron sobre los sacerdotes, la gente y los animales que quedaban. Pero en vez de ser una bendición, se convirtieron en úlceras dolorosas. Y entre los dioses que ellos le daban dones de sanidad estaba Isis, Tot. Entonces, la séptima plaga, la plaga del granizo, la importancia de esta plaga se ve en la extensión de la narración y de sus resultados. Egipto tenía un clima seco y casi no llovía. La mayoría del agua venía del Nilo, por lo que cuando había tormenta y llovía, los egipcios se asustaban porque creían que el dios Ra, el dios Sol, viajaba por el cielo en su bote todos los días luchando contra las fuerzas del mal que trataban de detenerlo. Entonces, el granizo pudo ser tomado como un ataque a Ra, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. Otras deidades que ellos vieron derrotados fueron Nut, una diosa cósmica, Shu, el dios del aire, y Horus es uno de los dioses más importantes. ¿Por qué? Porque el mismo faraón decían que era hijo de Horus. Entonces, la próxima plaga, la invasión de las langostas, si la plaga de granizo fue destructora, esta fue todavía peor. El granizo había aniquilado las cosechas y la mayoría de las plantas, y lo poquito que sobrevivió fue devorado por las langostas. Y esta plaga fue muy severa. Los egipcios temían a la langosta, considerándola una invasión peor que el ataque de un ejército enemigo, ya que después de posarse en los campos, hacían desaparecer cualquier hoja verde, incluso destruían la corteza de los árboles. Imagínense, no tenemos con exactitud el lazo de tiempo que hubo entre la plaga de granizo y la de la langosta, pero el calor de Egipto, después de abundantes lluvias, ¿verdad?, hacía crecer la vegetación rápidamente. Entonces, imagínense ustedes, si después del granizo, que destruyó casi toda la vegetación, lo poquito que llegó, que quedó, perdón, fue destruido por la plaga de las langostas, el país quedó totalmente devastado. Y aún así, el faraón no se arrepintió. El faraón siguió creyendo en sus dioses. Supuso que ya no iba a ser más molestado con la petición de dejar ir al pueblo de Israel, pero se equivocó. La novena plaga es la que vamos a ver la semana próxima, la oscuridad repentina, llegó abruptamente. No se registra ninguna advertencia dada al faraón, pero lo que sí podemos decir es que fue una oscuridad tan fuerte, tan densa, que la escritura dice que ellos podían palparla, no se podían mover. Y luego llega la última, que es de visitar a la muerte, que es la muerte de los primogénitos y donde se instituye el Pesaj, porque el Eterno le da al pueblo de Israel las claves, los puntos para que esta plaga no toque sus casas. ¿Cuál es el sentido que nosotros podemos ver en las plagas? ¿Qué podemos aprender de esto? El Eterno siempre advierte de que el pecado trae destrucción
de que un corazón endurecido, una mente cauterizada, una persona que solamente se deja guiar por la carnalidad, el pecado en sí, te separa de él y te lleva a la destrucción. Pero él siempre da advertencias. Si nosotros continuamos con el corazón obstinado, vamos a ver que esto nos va a llevar a la destrucción. Cuando analizamos todo lo que sucedió aquí en este relato de Éxodo, vemos que las plagas de Egipto no fueron fortuitas. El Eterno es un Dios de orden, de lógica, y él envió cada una de las plagas para mostrar específicamente a los egipcios y a los israelitas que él es el único Dios, no hay otro, no hay otro. Y cada plaga trajo la destrucción de cada uno de los dioses de Egipto y también puso o levantó la fe del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender de estos acontecimientos y que se aplican hoy en nuestras vidas? Lo primero es, hermanos, que debemos darnos cuenta de que el Eterno toma muy en serio el pecado. La gravedad de las plagas de Egipto revelan cuán serio es para el Eterno esto, el pecado. Él odia todo tipo de pecado, comenzando por el tú poner tu adoración en otros dioses, la idolatría. El Eterno es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos, como mencionaba hace un momento, pero su paciencia tiene límites y él entrega advertencias, como lo hizo con los egipcios, como lo hizo con el faraón, pero todo tiene un límite. Muchas personas que hacen teshuvah, o sea, regresan a Dios en momentos de calamidad, cuando todo va mal. Pero ¿qué pasa cuando las cosas mejoran? Hermanos, casi de inmediato le dan la espalda nuevamente. ¿Qué hacía el faraón? Cada vez que veía que el peligro se alejaba, volvía una vez más a tener un corazón terco. Faraón pudo haber sido tan ciego y necio tantas veces que cuando se veía bajo presión se ablandaba, decía que iba a dejar ir a los israelitas, pero tan pronto como la presión cedía, su corazón se endurecía más. Cuando el Eterno está tratando de llamar nuestra atención, estamos escuchándoles. Recordemos que los israelitas fueron víctimas de las 3 primeras plagas. Dios, el Eterno, también tenía que mostrarles a ellos, llamar la atención de ellos, para poder separarlos del mundo y convertirlos en su nación escogida. Es a partir de la 4ª plaga cuando él hace la separación. Pero él se estaba revelando a ellos, porque al pueblo en este punto le pasaba lo que a Job, de oídas te había oído. Pero cuando él comienza a revelarse a ellos, cuando sus ojos lo ven. El Eterno exige obediencia de parte de nosotros, hermanos, no solamente que creamos que Él existe. ¿Por qué se liberaron los israelitas de la muerte de los primogénitos? Primeramente, ellos tuvieron que confiar, tener fe, y después tuvieron que actuar en obediencia. Ellos tuvieron que hacer algo, poner la sangre del cordero pascual en sus dinteles. Tuvieron que actuar en obediencia, por fe. Hermanos, ellos, sí es cierto, ellos veían las manifestaciones, pero todavía ellos podían decir, bueno, sí, este Dios me está haciendo esto, pero ¿por qué tengo que hacer esto?
Ellos no lo dudaron y ellos actuaron en fe. De igual forma, nosotros hoy tenemos que actuar y obedecer fielmente y huir del Egipto espiritual, o sea, del mundo, para poder nosotros estar a salvos, porque fuimos escogidos como su nación. Otra cosa, ¿cuáles son esos dioses que todavía tenemos? Los egipcios tienen todavía decenas de dioses a los que adoraban y dedicaban sus vidas. ¿Cuál es ese Dios que todavía tenemos? ¿Cuál es ese Dios que no permite que nosotros le rindamos adoración completa al Eterno? Total obediencia. Recordemos lo que dice la Escritura. No podemos adorar a los dioses porque nos vamos a inclinar más a uno que al otro. Y el Eterno no comparte su gloria. Nuestro Dios es todopoderoso y está en control absoluto. Y es lo que vimos en cada una de las plagas. Todavía nos quedan 2 por ver, pero ya veremos el desenlace la semana próxima. Pero el Eterno controlaba cada aspecto de ellas, hermanos. La iniciaba y la terminaba cuando Él quisiera. Y manejaba las plagas como Él determinaba. Anoche yo decía, de verdad nos hemos puesto a pensar y analizar lo que es un país con una plaga y que en una ciudad no esté pasando absolutamente nada. Solo el dedo del Eterno puede hacer algo así. Solamente su mano poderosa puede hacer algo así. Las plagas de Éxodo también se encuentran en el libro de Apocalipsis. Sabemos que viene un segundo Éxodo. El primer Éxodo fue liderado por Moisés. La Escritura nos habla de que el segundo Éxodo va a ser dirigido por Yeshua. Entonces, nada de lo que va a suceder llega sin advertencia. La Escritura es clara. Debemos, hermanos, sumergirnos en su palabra y debemos analizar lo que el Eterno está pidiendo de cada uno de nosotros. No es como nosotros querramos o la interpretación que yo quiera darle. No, hermanos, la palabra es clara. Y lo que el Eterno nos está enseñando es que cuando Él se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, Él ya había bajado, Él, para liberar a su pueblo, como Él le había dicho. Él ya había ido y había visto todo lo que estaba sucediendo. Por eso se usan 2 palabras. La palabra habló cuando habló con Moisés, pero que Él vio, porque Él mismo se lo dijo a Moisés. Entonces, cuando vemos la importancia del propósito del Eterno, debemos entonces pararnos nosotros y analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y Apocalipsis nos presenta la ira del Eterno y del Cordero sobre aquellos que no tienen su sello o su nombre sobre sus frentes. En las 7 plagas que se encuentran en los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y en la Escritura, como mencioné también anoche, se nos habla de que nosotros como pueblo tenemos un sello o una marca como pueblo. Y esa señal, esa marca, son las fiestas, iniciando con el Shabbat.
la obediencia. Pablo habla del sello del Eterno en el contexto de la verdad fundamental y le dice a Timoteo que las falsas doctrinas están circulando, imagínense, desde aquel tiempo. Y algunas personas están tratando de destruir la fe de los creyentes, como está sucediendo hoy día. Y miren lo que él le dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yeshua. Segunda de Timoteo 2:19. Hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que sumergirnos en su palabra, tenemos que buscar de su presencia. La plaga de piojos, moscas y ganado no aparecen en Apocalipsis, pero están incluidas en diferentes plagas. Los piojos son los parásitos que están en el sistema de la sociedad que oprime y va sacando la vida para sobrevivir. ¿No ve que usted a veces se siente que no tiene fuerzas, que no puede seguir adelante? Cada día nos están poniendo más trabajo. Están quitando fuente de empleo y una persona a veces tiene que hacer 4 posiciones con el mismo salario. La plaga de las úlceras siempre ocurre sobre los opositores al Eterno. La soberbia. La plaga de granizo la encontramos en la primera y en la séptima trompeta y en la séptima copa en Apocalipsis. La plaga de las langostas se nos muestra en la quinta trompeta, aunque con la diferencia de que en los tiempos de Moisés la destrucción era sobre el alimento. Ahora aquí aparecen como helicópteros de guerra, descritos en todo detalle. Claro, recordemos que el Eterno le hablaba, ¿verdad? En la forma en que él pudiera entender. Pero si usted se va y compara el aspecto, la descripción de las langostas, que eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. ¿Qué es eso? Tráigalo hoy a la realidad. Un helicóptero. Un helicóptero de combate. Pero en la mente de Juan, hace casi 2000 años, él lo que veía era una langosta. La plaga de las tinieblas está en la quinta copa y esta es una de las plagas que viene sin avisar a Faraón, porque es oscuridad espiritual, hermanos, que no se puede discernir, sino que se experimenta. Cuando buscamos la verdad y hallan que todas las alternativas de sabios y religiones son muerte espiritual, no traen al Elohim vivo. Eso es símbolo de que estamos viviendo en una oscuridad espiritual. Ciegos que guían a ciegos. ¿Recuerdan las palabras de la Escritura? Y por último, en 10º lugar, tenemos la plaga de los primogénitos, que se identificó con el fin de la humanidad en la sexta copa, en la visión del gran río Éufrates que se seca. Es uno de los grandes ríos del Edén, que simboliza el origen de la humanidad. Apocalipsis 16:12 dice, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y a modo de recordatorio, conviene puntualizar que esta última plaga no vino sin antes celebrarse Pesaj y fue seguida por la petición de consagración de los primogénitos al Eterno, pasos que debemos seguir todos los discípulos de Yeshua. Las plagas finales
nos enseñan que todo lo que la Escritura nos habla también es para cada uno de nosotros. Nuestra actitud en la vida sobre el tiempo que tarda en venir el reino del Eterno va a mostrar nuestra paciencia, nuestra emuná, la convicción y la confianza que nosotros hemos puesto en Él. Para muchos, su tiempo es retrasado, pero no es así, hermanos. Así como nosotros hemos venido, Él espera que muchos vengan. Él no quiere que nadie se pierda. Si obedecemos sus mandamientos por amor al que nos salvó. Así que tenemos que temer, guardarnos, hermanos, para que no caigamos y esforcémonos en oración y obras. Aquel que crea que está firme, busque más del Eterno. Ame a su hermano. No hable mal de su hermano. No destruya la reputación de su hermano. El Eterno nos promete una vida eterna en su presencia, llena de su paz. Y tristemente, hermanos, hoy cuando hablamos de la Torá y que la gente rechaza, sí es cierto, nos entristecemos porque nosotros queremos que todos vengan al conocimiento maravilloso que el Eterno ha permitido que recibamos. Pero también debemos hablar a las personas de lo que acontecerá en los últimos días, porque estamos viviendo, somos testigos de eso. El amor de muchos se enfriará, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, la apostasía en pleno apogeo. Y así como Moisés advirtió al faraón de las plagas que vendrían, así el Eterno nos enseña a través de sus siervos, de los apóstoles con los que andaba Yeshua, que el juicio viene sobre todo aquel que rechaza la palabra del Eterno, su Torá. Entonces enfoquémonos, hermanos, busquemos más del Eterno. No miremos las plagas como algo lejano. Hermanos, si endurecemos nuestro corazón, la mano del Eterno va a venir fuerte sobre nuestras vidas y sobre nuestra descendencia. Así lo dice su palabra. Eso no me lo estoy inventando yo. Esforcémonos para poder alcanzar y disfrutar de esa vida en armonía que el Eterno nos ofrece y nos promete. Shabbat Shalom, hermanos. Hasta aquí el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como lo fue para mí prepararla. Que tengan un hermoso resto del Shabbat.